forma, lo que quiero yo plantear bueno, respecto al tema del seminario de hoy, no es tanto una metodología de evaluación, sino algo parecido, que sería la sistematización de experiencias. No me voy a extender mucho en cuestiones teóricas, sino que más bien voy a explicar una experiencia de sistematización de experiencias. A partir de ahí yo creo que podremos establecer diálogo y también con las distintas propuestas teóricas y metodológicas que ha planteado Clara, muchísimas muy ricas, para el escalonamiento de la agroecología, y yo creo que va a poder ser complementario. Un poco el problema que une las distintas experiencias que se analizan en la sistematización que voy a comentar, tiene que ver con bueno, cambios que está habiendo, para mí, por lo que yo conozco más, en Europa, en el norte global, pero entiendo que en todos los territorios está ocurriendo. La intensificación y la concentración de la tierra que necesarias para generar alimentos baratos están generando que desaparezcan las explotaciones de agricultura familiar, de alguna forma, ¿no? Está haciendo que se pierda una gran parte del trabajo. Está generando un importante envejecimiento del sector agrario. Estos son datos oficiales de la Unión Europea, en la que se ve la pirámide de población del sector agrario en Europa, en todos los países de la Unión Europea, en donde realmente se ve un problema dramático de reproducción de la fuerza de trabajo, sobre todo los titulares de agricultura familiar. Es decir, pues más o menos cada 10 años vienen a desaparecer más o menos un 20% de las explotaciones agrarias en Europa. Por supuesto, las que están desapareciendo son las mayores, pero en países como España estamos en una situación en la que el 55% de los titulares de explotaciones agrarias son mayores de 55 años, y estamos en un 40% de explotaciones mayores de 65 años, personas que deberían estar ya jubilados. Esto supone que en los próximos 10 años va a desaparecer más de la mitad de las explotaciones, por supuesto las más pequeñas. Hablando de agricultura convencional, siguiendo trabajos, un trabajo estupendo que publicaron hace poco Gloria Guzmán y el equipo de investigación del Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas de la Universidad Pablo de Olavide, aquí en Sevilla, demostraban cómo precisamente la intensificación de la actividad agraria ha presionado hacia la insostenibilidad social y ecológica, presionando a los agricultores, la agricultura familiar, a intensificar cada vez más y crecer en escala cada vez más o desaparecer directamente, ¿no? Y eso es lo que está pasando. O crece la gente o desaparece. Todo para generar crecimiento económico, es decir, para generar, pues reducir los reempleos dentro de fincas, generar más actividad agraria dentro de los mercados y generar comida barata para la gente que vivimos en ciudades, ¿no? Generando todos los impactos ambientales también que conocemos. Lo que vengo a decir es que de alguna forma la insostenibilidad social y ecológica del sistema agroalimentario global tiene que ver con el reparto desigual de márgenes y de precios en el mercado, y esto está presionando a que los agricultores y agricultoras sobreexploten su propia fuerza de trabajo, sobreexploten la fuerza de trabajo ajena y también sobreexploten los recursos naturales. ¿A dónde quiero ir con esto? Las experiencias que voy a comentar se plantean que la necesidad de trabajar en agroecología, en transición agroecológica, con quienes hoy no hacen agroecología. Y eso para nosotros presenta un reto especial, porque para mí, según mi experiencia, se trabaja de forma distinta con quien ya hace agroecología y con quien no lo hace, o quien está abierto, por ejemplo, el sector de la agricultura familiar convencional en Europa, que ya está ampliamente tecnificado, dependiente, inserto en los mercados, etc. Y eso requiere como metodologías distintas. Desde esta perspectiva, desde esta necesidad de generar saltos de escala en los sistemas agroalimentarios, saltos de escala desde la perspectiva agroecológica, lo cual supone generar cambios importantes en el sector de la agricultura convencional, hemos estado trabajando
porque hace calor, pero a la vez está lloviendo hoy aquí. Esto nos ha llevado a dibujar o a tratar de avanzar en el concepto de sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica como, de alguna forma, referencia para promover transiciones a escala de sistema alimentario con perspectiva agroecológica. De alguna forma, este concepto trata de articular, elementos también que ha estado comentando Clara ahora mismo, ¿no? Una visión vertical que trata de captar todo lo que ocurre a lo largo de la cadena alimentaria, tanto antes como después de la producción, y contemplar, pues, precisamente el ciclaje o no de nutrientes, de energía, materiales, etcétera, y una perspectiva horizontal también que ve los distintos perspectivas, los distintos apartados de la realidad en las que se debe trabajar para la transición agroecológica, desde una visión compleja de la transición, más allá de los procesos que ocurren en la finca y en la escala local y de los procesos agronómicos, sino que incorpora también procesos políticos, económicos, sociales, incluso culturales, ¿no? A partir de este esquema de sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica hemos definido 3 retos principales que van a definir un poco, también la lógica desde la que hemos planteado la sistematización de experiencias, ¿no? Que contaré más adelante. Un primer reto que tiene que ver con superar la brecha metabólica, de cómo al separarse procesos en la cadena productiva entre el campo donde se produce y donde se deponen los residuos a los entornos urbanos donde se realiza el consumo, pero también donde está el poder cultural, económico, político. Al separar procesos y territorios se genera insostenibilidad, ya que los procesos son menos eficientes en cada territorio y es cada vez más difícil como cerrar ciclos. Vemos esto desde una perspectiva biofísica, pero también desde una perspectiva de la economía feminista, en el que la separación entre la economía que tiene precio de mercado, la economía productiva, y la economía que no tiene precio de mercado, todos los trabajos de cuidados relacionados con la alimentación y que son absolutamente necesarios no solo para que funcione el sistema alimentario, sino para que funcione nuestra sociedad, nuestras comunidades, esa segregación también entre lo productivo y lo reproductivo, que genera invisibilización de los trabajos reproductivos, que en general sobre todo realizan las mujeres en todo el planeta, también está generando insostenibilidad, y de alguna forma es algo que queremos intentar o que creemos que es necesario rehacer, ¿no? Tanto esta brecha metabólica, tanto en lo que tiene que ver con las fases de la cadena productiva como los tipos de economía productiva y reproductiva. Un segundo reto tiene que ver con el territorio, con la necesidad de relocalizar los sistemas agroalimentarios y la necesidad de rearticular actividades económicas, tanto las que tienen valor de mercado como las que no, dentro de un territorio determinado. Y el potencial que tiene el territorio precisamente para generar sostenibilidad, articulando procesos, articulando actores, incluyendo aquellos que están fuera de la cadena alimentaria, pero que son muy importantes también para los procesos de transición agroecológica, no solo quienes están dentro de la cadena alimentaria, pero el papel que tiene el territorio como espacio habitado, como espacio vivido, con historia, con cultura, para generar dinámicas de cooperación a partir de identidades compartidas en un territorio y de proyectos compartidos de sostenibilidad socioecológica dentro de un territorio, especialmente para aquellos actores que se están viendo expulsados de los mercados globales, ¿no? y que requieren, o aquellos que más sufren la degradación ecológica relacionada con la globalización de la economía y con la intensificación en capital de las economías. Entonces, de alguna forma, todos estos actores que necesitan un proyecto alternativo de sostenibilidad socioecológica para cada territorio, se tienen que articular, pero se tienen que articular de forma que funcione, porque muchas veces lo que estamos viendo es que nuestras experiencias de redes alimentarias alternativas, de pequeñas iniciativas de experiencias alternativas agroecológicas,
tienen escasa duración, son muy precarias, generan mucho coste personal para las personas que las estamos moviendo y de alguna forma hay que hacerlas funcionar, ¿no? En torno a generar, combinar, por ejemplo, economías de escala con economías de ámbito, articulando para conseguir hacer viables económicamente en el entorno local las redes de distribución, etcétera, a la vez que vamos desmercantilizando la alimentación como bien común que es, como derecho, pasa el derecho a la alimentación, construyendo espacios sociales compartidos que son capaces de reasignar el valor a los alimentos y a las actividades productivas en función del valor social que le asignan las comunidades locales y no en base a valores de mercado que reproducen desequilibrios de poder en el sistema alimentario y desequilibrios en el acceso a recursos. Creemos que también, y si bien estoy de acuerdo con Clara, en el sentido de que las políticas alimentarias dependen de muchas cosas, en general las experiencias agroecológicas no controlan. Por lo tanto, no es bueno, como decía ella, poner las gallinas todos los huevos en un solo cesto. Sí que al final hay políticas alimentarias que están reproduciendo ciertas dinámicas que reproducen el sistema alimentario, el régimen alimentario corporativo, y es posible o es necesario al menos frenar los ataques que vienen desde ahí y a veces es posible incluso conseguir algo de apoyo para este tipo de procesos de relocalización y desmercantilización de los sistemas alimentarios en el territorio. Un tercer reto tiene que ver con la gobernanza y la construcción de sujetos capaces de promover la transición a gran escala. Y en este sentido me parece importante pensar también cómo efectivamente las políticas públicas responden a equilibrios de poder determinados en determinados contextos sociohistóricos y en ese sentido si no hay sujetos sociopolíticos fuertes capaces de transformar esos equilibrios de poder, las políticas van a reproducir la hegemonía actual, ¿no? Lo que vemos es que precisamente en muchos territorios, al menos en el norte global, donde estamos nosotros, el sector agrario es muy débil y mucho más el sector agrario comprometido con la agroecología. Estamos hablando en el Estado español y en España pues de menos de un 1% de las explotaciones agrarias, entendiendo como aquellas que hacen producción orgánica orientada a los mercados locales e intentan trabajar con biodiversidad. Es débil. El sector agrario convencional es fuerte, pero también es muy débil, está muy penetrado por las lógicas y la dependencia respecto a los mercados globales. Por lo tanto, su capacidad de generar alternativas realmente transformadoras también es muy limitada. Entonces nos planteamos cómo articular sujetos plurales que articulan el sector agrario con otros sujetos sociales y cómo se relaciona esto con el poder dentro de los sistemas agroalimentarios, cómo se puede incidir precisamente en ese efecto rechazo, como dice el equipo de Manuel González de Molina, del régimen alimentario corporativo hacia las experiencias agroecológicas, cómo incidir ahí y generar espacios al menos protegidos de ese efecto rechazo y quizá derivar algunos recursos públicos también a la transición, que desde luego yo creo que lo merecen, ¿no? Y que precisamente la transición agroecológica es lo que deberían apoyar las políticas agrarias y las políticas agroalimentarias. De alguna forma, para trabajar, para pensar las transiciones también, estamos tratando de alimentar este esquema lineal de Gliessman, que también se planteaba antes, con una visión más abierta, más en espiral, digamos, en las que se va profundizando en los distintos niveles del sistema alimentario, porque vemos que distintos perfiles entran en las transiciones por distintas motivaciones y de distinta forma, y que de alguna forma incluso personas sin trasfondo familiar agrario que vienen de las ciudades y que empiezan a hacer producción agraria con orientación agroecológica, mercado local, producciones diversificadas, como decía un amigo, primero, antes que aprender a hacer agroecología, tienen que aprender a hacer agricultura y de alguna forma cuando empiezan a producir estamos viendo que luego tienen que aprender a manejar un tractor, a saber cuándo está la tierra lista para que se empiece a preparar, igual que,
que otros agricultores pueden empezar aquí simplemente porque se abren vías de comercialización local y les piden, a quienes comercializan les piden producciones más diversificadas, ¿no? Pues desde este esquema tratamos de pensar la dinamización local agroecológica como la metodología con la que trabajamos, adaptando estrategias de investigación-acción participativa a promover estas transiciones agroecológicas de final abierto y territorializadas, en las que no se trata tanto de conseguir llegar a pues la conversión a cultivo ecológico, agricultura ecológica certificada, sino de generar transformaciones profundas en un territorio, ya digo, en un territorio habitado, en el que hay gente, hay personas de intereses distintos y muchas veces contrapuestos, pero que están necesitadas de un proyecto compartido de sostenibilidad socioecológica que no sabemos hacia dónde va a ir, ¿no? Y de alguna forma, en este sentido, trabajamos en esta visión de la transición agroecológica como procesos territorializados de final abierto. Paso a contar un poco la sistematización que hicimos. De alguna forma, en la Fundación Entre Tantos, que es con quien yo he estado trabajando en los últimos años, hemos podido realizar distintos procesos territorializados de transición. Nosotros acompañamos metodológicamente, en algunos casos hemos sido nosotros los que hemos hecho todo, digamos, la asistencia técnica que genera el proceso. En algunos casos hemos sido asistencia técnica que acompañaba la implementación de esta metodología de dinamización local agroecológica. De alguna forma, lo que hemos hecho después de prácticamente 8 años de trabajo y cogiendo estos 8 proyectos, intentar establecer, por un lado, desde una misma posición teórica y también metodológica, cómo esa misma visión se aplica a distintos contextos y distintos territorios, y tratar de identificar cuáles serían las variables que definen que en unos territorios funcione o esta metodología se adapte de una forma y en otros territorios o contextos sociopolíticos, socioeconómicos se adapte de otra. Y por otro lado también intentar establecer los elementos comunes que se dan en los procesos que nosotros hemos estado moviendo y sobre todo aquellos elementos comunes que han hecho que estos proyectos consigan transformaciones importantes. Por supuesto, la sistematización recoge el marco teórico del que he estado hablando antes, de dinamización local agroecológica, de sistemas alimentarios locales de base agroecológica, de esa visión de transiciones abiertas y territorializadas, y intentábamos trabajar desde esa perspectiva de sistematización participativa, sobre todo desarrollada por Óscar Jara, un trabajo online, porque en la fundación en la que estamos en distintos territorios de España y además son procesos separados territorialmente, y entonces se trabajó sobre todo con una encuesta online recopilando datos de todas estas experiencias con un esquema más o menos sistemático, y luego hicimos varias reuniones para comentar y sacar pues esta propuesta que vengo hoy a comentar. Como digo, estamos hablando de proyectos muy distintos, desde territorios metropolitanos con una expansión territorial limitada, pero con una extensión en cuanto a habitantes pues más amplia, como puede ser el proceso que contaré del municipio de Valencia o del municipio el proyecto de Valencia, que era un proceso de trabajar con agricultores convencionales, impulsar transición agroecológica desde un proceso participativo con agricultores convencionales en el municipio de Valencia, que tiene 6.000 hectáreas de producción hortofrutícola de regadío, casi todo convencional, por supuesto, o la estrategia alimentaria, el proceso participativo de construcción de la estrategia alimentaria de la ciudad de Valladolid, que es la capital de una región muy amplia y muy despoblada, Castilla y León, pero que concentra pues un tercio de toda la población de toda la región de Castilla y León. O, por ejemplo, proyectos casi en el extremo opuesto, como puede ser el Geoparque de las Loras, en el norte de España, entre las provincias de Palencia y Burgos y Cantabria. Es un geoparque donde se lleva trabajando bastante tiempo y se empezó a trabajar con transición agroecológica con productores convencionales. Es una zona muy amplia, 1.000 kilómetros cuadrados, con muy pocos habitantes, como ven, y muchos municipios. Algo parecido, por ejemplo, a este proyecto en Navarra,
donde se trabaja con muchos municipios rurales, donde es una zona muy montañosa del norte de España, en los Pirineos, donde para ir de una punta a otra de este territorio, son 3 comarcas, pues hay que hacer 2 horas y media de coche, ¿no? Entonces, bueno, con esta diversidad de territorios queríamos ver estas diferencias, pero también pensando que son territorios amplios y procesos más o menos ambiciosos, que sobre todo nos han permitido, que sobre todo han sido procesos, algunos de ellos, largos y que por lo tanto, bueno, de plazo medio por lo menos, hay otros procesos pues, que llevan 20, 30 años, como algunos que ha contado Clara, pero que, bueno, pues para la medida que nosotros podemos hacer de procesos apoyados por administración pública, porque todos estos son procesos apoyados por administraciones públicas aquí en España, pues algunos de ellos son más o menos largos, ¿no? Como por ejemplo el de la estrategia alimentaria de Valladolid. Otros solo hemos contemplado el tiempo en el que nosotros estuvimos trabajando, como este de Zaragoza. Zaragoza es una ciudad de 700.000 habitantes, capital de Aragón, otra región grande en España, y que solo estuvimos trabajando en la elaboración del diagnóstico participativo y en la elaboración, redacción y aprobación de la estrategia alimentaria para la ciudad. Y después en la elaboración e implementación del plan de acción ha seguido trabajando otra gente y nosotros apoyando muy de lejos, ¿no? En otros casos, como por ejemplo el proyecto de Mansalorta en Valencia, empezamos trabajando en algunos territorios muy concretos, más o menos pequeños, del término municipal de Valencia, para luego ir ampliando poco a poco a todo el área metropolitana de Valencia, ya con una zona de 1,5 millones de habitantes y 55 municipios, ¿no? Donde se ha ido ampliando como una metodología para ir trabajando que todavía estamos apoyando y asesorando, ¿no? O por ejemplo en el Geoparque de las Loras, pues, estos proyectos están continuando prácticamente todos, menos el de Palencia. En 2023 esperamos que sigan hacia 2024. Sin embargo, solo en la estrategia alimentaria de Valladolid, por su extensión en tiempo, hemos sido capaces de hacer un ciclo completo de diagnóstico participativo, planificación participativa, aprobación de un documento estratégico, implementación del plan, cierre de un ciclo con evaluación y replanteamiento de un nuevo ciclo, en el que estamos ahora en el segundo ciclo, ¿no? Pero de alguna forma esta diferencia en el recorrido de los procesos también supone una riqueza de la sistematización para nosotros, ¿no? En este sentido, como veis, es en Zaragoza, en Valladolid, es donde el territorio donde hemos sido capaces de completar estos ciclos, como decía. Como resultado de esta sistematización, como decía, el primer objetivo que teníamos era identificar estos ámbitos de diversidad. ¿Qué variables definen la forma de aplicar, de adaptar una misma metodología a un territorio y a un contexto socioecológico? Los 3 ámbitos de diversidad que hemos identificado, el primero serían, los temas sociales con los que se quiere empezar a trabajar y los puntos de partida. Desde esta visión de transiciones de final abierto, es decir, yo llego a un territorio, nosotros llegamos a un territorio y decimos, pues queremos impulsar procesos de transición hacia un sistema alimentario más sostenible para nosotros y para la gente que estáis en el territorio, lo que sea que entiende cada uno por sostenibilidad. Y a partir de eso, de estar juntos, pues se trata de buscar esos itinerarios que nos encajen a nosotros éticamente y con nuestra visión de la agroecología y sobre todo que les encajen también a la gente del territorio que está trabajando. Por ejemplo, donde yo hice mi tesis doctoral, lo primero que pidió la gente con la que, vamos, los agricultores del territorio, mi tesis fue un proceso participativo en un municipio periurbano en Madrid de 7.000 habitantes, estuve 3 años trabajando a ver qué se podía hacer. Y la gente pidió que lo que quería era que les organizase la fuerza de trabajo, que normalmente es extranjera, era un municipio con un 15% de población extranjera, sobre todo de origen rumano, en aquel tiempo extracomunitario, y querían
que yo se lo organizase, pero sin ninguna condiciones de protección laboral. Yo les dije, bueno, mirad, yo eso no lo puedo hacer porque va contra mi ética, pero vamos a ver si podemos organizarlo de una forma que cumpla con mis valores éticos y que además a vosotros os resuelva el problema de tener mano de obra para cosechar la aceituna, el olivo y para cosechar el ajo. A partir de ahí se generó una confianza nos permitió ir trabajando, si bien esto no era un objetivo para mí muy agroecológico, bueno, se trataba de cumplir la normativa laboral y poco más, ¿no? Y eso no es muy agroecológico, pero a partir de ahí se generó una confianza que sí que permitió, unos años después, creciese bastante la superficie ecológica en el municipio, se juntasen algunos productores para producir aceite ecológico y comercializar directamente a grupos de consumo y un montón de otras transformaciones que hubo. De alguna forma, los itinerarios de resultados son distintos en función del punto de partida que hay en el territorio. En este municipio no había nada de agroecología. Había 3 agricultores ecológicos que vendían la aceituna como convencional a corredores y no había nada. Y hubo que empezar por cosas efectivamente muy poco agroecológicas, pero que le resolvían problemas. De alguna forma, territorios, lo que nosotros hemos visto, territorios donde el sector agrario está desempoderado, donde las estructuras colectivas son débiles, donde la agricultura no genera rentabilidad, es decir, donde no está funcionando, donde hay procesos de lo que llamamos extensificación productiva, se sustituyen cultivos de alto valor añadido, alta mano de obra, por cultivos subvencionados por la Unión Europea, muy mecanizados, etcétera. Entonces, a partir de aquí, la gente pide cosas que no les pidan cambios importantes, que no les generen riesgo, sino que buscan cosas que yo les resuelva, que nosotros les resolvamos problemas y que mediamos normalmente con la administración, con perfiles a los que les van mejor, están más orgullosos, territorios en los que el sector agrario está más estructurado, más fuerte, hay más autoestima colectiva, entonces ahí sí que la gente pide en general empezar a trabajar con cuestiones más agronómicas, más de cambio de manejo, etc. Otro elemento importante que hemos visto es la importancia de, precisamente en estos territorios donde el sector agrario está desempoderado, la importancia de trabajar con espacios no mixtos, solo del sector agrario, en los que de alguna forma es algo que intentamos aprender del feminismo, donde actores que ocupan una posición subalterna, subordinada a nivel social, necesitan espacios propios para construir su propia visión del mundo, para construir su propio empoderamiento y para plantear qué necesitan y sobre todo pelear con ello. En territorios donde el sector agrario está desestructurado, está debilitado. Hemos visto la necesidad de construir ese protagonismo del sector agrario, ese protagonismo social también en espacios no mixtos, donde a través de procesos de acción, reflexión, acción, un poco, intentando seguir las enseñanzas de Paulo Freire, a través de procesos de acción, reflexión, acción, la gente aprende a leer el mundo con sus propias palabras a la vez que aprende a hacer agricultura también de otra forma, con sus propias formas. Otro ámbito de diversidad en los distintos itinerarios que hemos visto es cómo definen los territorios. Por ejemplo, en territorios muy amplios, muy poco densamente poblados, en vez de trabajar con ejes temáticos, pues un grupo de trabajo se centra en temas de comercialización, otro en cómo resolver determinada plaga, otro grupo, no sé, en cuestiones más de gobernanza, de generar política pública. En territorios muy amplios y poco densamente poblados se ha trabajado con lógicas territoriales, independientemente de que luego hemos necesitado trabajar con estrategias de generación de identidad compartida entre los distintos espacios dentro de este territorio que está en el proyecto, ¿no? Espacios donde los grupos sublocales de productores y productoras cooperan entre ellos y ellas, etc. Igual hemos visto que, por ejemplo, la diferencia de trabajar en territorios urbanos o metropolitanos y territorios más rurales, se trabaja con temáticas muy distintas. En lo rural, en lo urbano, por supuesto, se ve más el consumo, cuestiones más políticas, de justicia social, etcétera. En los territorios rurales, la gente necesita pensar más en la viabilidad económica y social de su cultivo, en cómo van a vender, en cuestiones más inmediatas. Y lo que vemos también es que desde la ciudad, el consumo, cuando hemos trabajado en proyectos que articulan campo y ciudad y producción y consumo,
en la ciudad es muy difícil ver o comprender lo que ocurre en el campo y viceversa también, ¿no? Y es necesario establecer estrategias que rearticulan y que ponen en comunicación los dos territorios y tratan de generar confianza y conocimiento mutuo de lo que pasa en cada territorio y en cada actor, ¿no? Como un efecto secundario de esa brecha metabólica de la que hablábamos antes, ¿no? Pero más desde su expresión social. El tercer ámbito de diversidad sería los recursos, lo que tiene que ver con los recursos, con el equipo y el tiempo. Por ejemplo, nos ha sido muy importante en todos los proyectos a la hora de generar procesos participativos que se centran en generar dinámicas de reflexión, como decía antes, parafraseando a Freire, en los que la gente se empodera a través de aprender a leer el mundo con sus propias palabras, ¿no? Hemos visto que a la vez que se generan procesos de reflexión es necesario conseguir lo que llamamos frutas maduras, conseguir dar respuesta a problemas que la gente nos plantea lo más rápido posible como forma de generar legitimidad e implicación hacia el proyecto, como el ejemplo que planteaba antes de la mano de obra en la cosecha de olivo, pero que os puedo comentar, por ejemplo, en Valencia, que lo primero que estamos hablando de explotaciones de agricultura familiar convencional, pegadas a edificios de 14 plantas, pues a 100 metros, ¿no? Entonces, lo que quería la gente es que fuese la policía a vigilar en época de cosecha de la alcachofa, de la patata, de la cebolla, para que no les robasen, ¿no? Y eso tampoco era muy agroecológico. Pero a través de solucionar problemas muy concretos, el proceso se pudo profundizar y empezar a trabajar en diversificación de cultivos, estrategias de venta directa, generar una agrupación de agricultores, hacer investigación participativa en finca con control biológico de plagas, introducir biodiversidad en las fincas, etcétera, ¿no? Esto que llamamos frutas maduras tiene que ver con conseguir resultados rápidos para cosas que son significativas para la gente, con recursos que tiene la gente ya y que de alguna forma permiten empoderarnos con recursos que ya tenemos. Muchas veces estas frutas maduras se consiguen en base a tesoros ocultos. Como en los diagnósticos se trata de ver qué programas ya hay en el territorio, qué recursos hay en el territorio que no se están utilizando, que están infrautilizados o que no se utilizan para la transición agroecológica, pero pueden jugar un papel y entonces que se trata simplemente de reorientar con un leve cambio, reorientar algunos recursos que hay en el territorio, ya sean públicos o comunitarios, para promover la transición. En este sentido, también hemos visto que las administraciones locales son muy importantes, tienen recursos, tienen legitimidad, tienen poder político, pero también se puede trabajar sin ellas perfectamente en la transición agroecológica. También hemos visto la necesidad de un mínimo de personal técnico dedicado y recursos para que gente, quiero decir, a nosotros nos resulta mucho más impactante, genera mucho más impacto tener gente en el territorio, hablando con unos y con otros, para poner de acuerdo a la gente para hacer cosas juntos y juntas, que generar inversiones, por ejemplo, para un food hub, para pequeños centros logísticos o inversiones que luego muchas veces las pequeñas estructuras de explotaciones de agricultura familiar, de iniciativas de agricultura familiar, no están siendo capaces de sostener porque la economía no da y son iniciativas precarias, no son capaces de sostener. El segundo tipo de ámbito de resultado, eran las líneas metodológicas comunes. Y aquí hemos visto, bueno, pues no tanto una estructura de fases, sino una cantidad de cosas que deben pasar en los procesos que impulsamos de transición agroecológica territorializado, de cosas que hay que ir haciendo para que los procesos funcionen bien y de verdad, a través de estos procesos de acción-reflexionación, activen dinámicas de creatividad social que son capaces de ir más allá de los marcos de pensamiento desde los que la gente se explica su propia realidad y por lo tanto piensa las soluciones a sus problemas. A través de este tipo de procesos y de este tipo de hitos o momentos que hay que pasar, hemos visto que es posible construir nuevas formas para que la gente se vea a sí misma y generar
ese sujeto plural del que hablábamos antes, capaz de promover las transiciones y de hacer que los pequeños cambios que se consiguen incluso en la política institucional también se mantengan si tenemos esos sujetos plurales activos, conformados, organizados y capaces de sostenerse. Y también hemos visto que hay diferencia, por ejemplo, en los procesos orientados a generar documentos estratégicos públicos, como las estrategias alimentarias a nivel territorial, ¿no? Que tienen algunas connotaciones específicas que se deben sumar a esto, ¿no? Pero de alguna forma, bueno, hemos visto cómo estos hitos, las formas de vehicular la participación, de cómo mantener a lo largo de todo el proyecto estos procesos de acción, reflexión, acción, incluso cuando toda la energía de la gente está puesta en promover acciones, ¿no? Pero la importancia de mantener la reflexión como forma de escaparse a la convencionalización, que promueve ese efecto rechazo del que también hablábamos antes, etc. Y nada, como conclusiones ya, porque llevamos mucho rato, sí que hemos visto que el concepto de sistemas alimentarios locales basados en la agroecología nos sirve para tener esa visión integral de hacia dónde queremos ir y de cómo estamos avanzando. Es importante también ver cómo los elementos no humanos que hay en un territorio, desde las infraestructuras físicas o comerciales, la orografía del territorio, también todos los aparatos normativos, las políticas. Es importante pensar en cómo esto se ensambla con la gente, con no solo las infraestructuras físicas, sino también las infraestructuras sociales, qué tipo de organizaciones colectivas se están generando. Se trata de entender cómo todo esto se ensambla en un territorio y en un proceso de transición, ir acompañando y ir profundizando en la transición. Otro elemento que hemos visto es que los procesos de transición necesitan tiempo, porque realmente estamos, como decía uno de mis directores de tesis, Tomás Rodríguez Villasante, decía, el poder no es otra cosa que una configuración determinada de relaciones entre sujetos. Y él decía también, y es más fácil cambiar los sujetos que cambiar las relaciones, que cambiar a los sujetos en sí. Pero para cambiar estas relaciones, y como he hablado mucho, estamos hablando de procesos de confianza, estamos hablando de procesos de autoestima individual y colectiva como paso necesario para emprender transiciones, y todo esto lleva tiempo, ¿no? Y es algo que hay que contemplar y de alguna forma cuidar en los procesos. La complejidad, la diversidad y los desequilibrios de poder dentro de un territorio y dentro de un proceso, incluso dentro de las propias organizaciones, requieren espacios y herramientas específicos, como esto que he planteado de los espacios no mixtos para los actores desempoderados en la cadena alimentaria. He hablado de por ejemplo, pequeña y mediana agricultura en algunos tipos de contextos agrarios, pero podemos hablar, por ejemplo, de pequeño comercio en algunas ciudades, incluso de grupos sociales que no tienen acceso a las estructuras que generamos de alimentos agroecológicos, como pueden ser grupos de consumo, tianguis, etcétera, porque no hay mucha gente que se queda fuera de eso porque no tiene acceso económico o físico a este tipo de iniciativas. Y bueno, es necesario atender a la diversidad de los distintos actores para desarrollar herramientas y formas de trabajo específicas, porque si no estamos dejando gente fuera, realmente no vale esa fórmula del café para todos, ¿no? Otro elemento importante, otra conclusión es que estos equilibrios es necesario cuidar los ciclos de acción, reflexión, acción, donde los dos elementos son muy importantes, la acción y la reflexión. Y estos ciclos, estos itinerarios de transición de los que he hablado antes, son clave y son diferentes en cada territorio y para gente. Y precisamente nuestra capacidad para activar la creatividad social y desarrollar itinerarios de transición adaptados a cada territorio y a los distintos perfiles, eso depende del éxito de los procesos de transición, su estabilidad en el tiempo, ¿no? Igual que para nosotros es importante combinar enfoques de acción. O sea, para mí no es mejor ni peor estar dentro o fuera de un territorio. Es decir, yo cuando llego a un territorio como paracaidista o como turista de desarrollo rural, como decía Chambers, eso trae sus cosas buenas y trae sus cosas malas. Igual que trabajar desde dentro de una comunidad también tiene problemas y tiene cosas buenas, ¿no? Igualmente, para mí es importante impulsar procesos de abajo arriba, pero reconociendo que cuando conseguimos impacto en políticas públicas y transformar las políticas públicas, necesariamente estas se implementan
arriba abajo, porque es así. Así son las cosas en la política institucional, ¿no? Y de alguna forma hay que estar atento a este doble flujo y estar incidiendo en todo momento, porque desde luego las dinámicas de poder en el sistema alimentario no van a favorecer a los actores más pequeños, ¿no? O no del establishment, digamos. Y con esto termino.